подписан целый ряд важных коммерческих договоренностей, согласованы новые проекты и инициативы. Мы с нашим другом, с господином премьер-министром, уделяем приоритетное внимание развитию торгово-инвестиционных связей между Россией и Индией. Эта тема традиционно занимает центральное место на наших переговорах. Так было, конечно, и вчера вечером, и сегодня. Согласен с господином премьер-министром, что прочное, разветвленное экономическое сотрудничество, экономические контакты являются надежной основой для углубления отношений особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами. С удовлетворением отмечаем и взаимный рост товарооборота. Он устойчиво растет. В 2017 году он увеличился на 21%, 9,3 миллиарда долларов. В январе-июле текущего года прибавил еще 20%, уже 6 миллиардов долларов. Таким темпом мы выйдем на 10 и больше миллиардов. Темпы роста неплохие. Вместе с тем, внушительный технологический, ресурсный и кадровый потенциал наших стран позволяет стремиться к более значительным объемам торговли и капиталовложений. У нас есть и ориентир довести к 2025 году двусторонний товарооборот до 30 миллиардов долларов, а взаимные инвестиции до 15 миллиардов долларов в каждой из стран. Но мне кажется, что мы должны стремиться к большему. Этого нельзя будет достичь без самой активной совместной работы российских и индийских деловых кругов. Без вашей работы, уважаемые дамы и господа. Без того, чтобы не совершенствовать промышленную кооперацию, не создавать новые технологические и инвестиционные альянсы в передовых и наукоемких, прежде всего, отраслях. Me imagino que debe de ser terrible escuchar estas últimas palabras. Si no te gusta, simplemente vete. Pero ¿cuál es la realidad? Es muy sencillo. Lo que sea de César a César y lo de Dios a Dios. Comenzamos. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma. Yo he movido a ayudarme a vivir. En el sentido de que esta religión para el gobierno ruso es considerada extremista. Extremista por lo que predican, extremista por la forma en que se predica, extremista por la forma en que, según el gobierno ruso, repito, se captan adeptos. Según ha informado el Ministerio de Justicia de Rusia, la actividad de la sede de los Testigos de Jehová ha sido suspendida en el país por presunto extremismo. Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo de Rusia ha calificado de extremista al grupo religioso de los Testigos de Jehová. Rusia prohíbe la actividad de los Testigos de Jehová por extremistas. En el exterior, la Corte Suprema rusa declaró a los Testigos de Jehová como una organización extremista. El Tribunal Supremo de Rusia ha determinado que la Organización de Testigos de Jehová es un grupo extremista, con lo Noticia así, rapidín, del conocimiento prohibido. El día de hoy nos hemos despertado con la noticia de que Rusia ha prohibido a esta secta maligna y peligrosa, como yo siempre la he llamado, a los Testigos de Jehová. La Corte Suprema de Rusia calificó a la organización religiosa Testigos de Jehová de agrupación extremista. Ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para que se declare extremista a la organización religiosa registrada con el nombre de Centro Administrativo de los Testigos de Jehová. Está prohibido que los Testigos de Jehová prediquen en Rusia. En abril pasado, la Suprema Corte rusa prohibió sus actividades al considerar que son un grupo extremista. ¿A qué nos referimos por extremistas? O en este caso, extremismo. Bueno, son términos usados para describir acciones, ideologías, individuos, grupos, instituciones, agentes,
partidos o movimientos políticos que se sitúan bien a sí mismos o bien por quien los describe muy alejados del centro político o del espacio social del consenso. En términos religiosos se habla de fundamentalismo o fanatismo, términos que también se aplican en contextos políticos. Uno de los principales rasgos del extremismo es su relación con la utilización o justificación de la violencia política con diferentes formas de terrorismo, incluido el terrorismo doméstico o de represión política. El término casi siempre se utiliza de forma peyorativa, prefiriendo los tildados de extremistas, otros calificativos como radicales, puros o incluso antisistema. Como concepto aplicable a cualquier ámbito, extremismo es una actitud, una condición personal, grupal o institucional similar a la intransigencia y se contrapone a la moderación o al posibilismo. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo aquí en pantalla? Bueno, pues es un Salón del Reino de los Testigos de Jehová en Rusia. Específicamente estamos viendo aquí a Dennis Christensen, de 46 años, constructor, testigo de Jehová. Claramente no ha acatado la ley. Christensen fue detenido en mayo del 2017 durante un encuentro de oración, una reunión de los Testigos de Jehová en Oriol, donde vivía desde hace ya bastante tiempo junto con su esposa Irina. Bueno, pues no solo él fue arrestado, sino otros 15. Fue acusado de ser el organizador de la reunión, también de poseer literatura prohibida. Los encuentros, así como los libros y los panfletos de la organización, son ilegales en Rusia, donde la entidad está considerada extremista al mismo nivel, por ejemplo, que el autodenominado Estado Islámico. Estamos viendo en pantalla cómo fueron a agredir directamente personas. El Salón del Reino, eso está muy mal, pero bueno. No han querido acatar la ley. La Duma, Cámara de Diputados de Rusia, aprobó el 8 de julio del 2006 una nueva ley aprobada por 338 votos a favor y 98 en contra en la última sesión. Establece que los extremistas son aquellas organizaciones sociales o religiosas contra las que un tribunal dictamina su disolución o prohibición debido a sus actividades extremistas. Hacemos énfasis en esto. La reforma también hace hincapié en la formación de grupos armados ilegales. Además, considera extremistas los textos que justifiquen los crímenes destinados a la aniquilación total o parcial de un grupo social, étnico, racial, nacional o religioso. No obstante, pues las críticas son diversas con respecto a esto. Claramente, la ley no está específicamente en contra de un testigo de Jehová. No hay así como decir, vamos a ir en contra de ellos, no. Simplemente la ley es en contra del extremismo. ¿Es esto real? Veamos. Административное правовое заявление Министерства юстиции Российской Федерации удовлетворить, ликвидировать религиозную организацию управленческий центр свидетелей Бога России и входящие в ее структуру местные религиозные организации. Обратить имущество ликвидируемой религиозной организации, оставшейся без удовлетворения требований кредиторов, собственность Российской Федерации. Мы считаем, что этот иск абсолютно не обоснован, он сфальсифицирован, и речь идет просто о гонениях на религиозные российской. ¿Que todo esto es falso? ¿Qué imágenes se muestran aquí? Bueno, veamos qué nos dice un ciudadano de Rusia acerca de todo esto, si es falso
Algunos seguidores me han pedido que, ya que yo vivo en Moscú, explique por qué Rusia prohibió a los testigos de Jehová. Y debido a que los medios occidentales llenaron sus titulares del tipo estupidez postsoviética, persecución en Rusia a los testigos de Jehová, me he tomado el atrevimiento de explicar la postura rusa y dar unos ejemplos tristes e increíbles sobre esta organización que irritaron a todo un país. El objetivo de hoy es explicar la postura rusa respecto a un tema bastante delicado. Muchas de las religiones cristianas, por no decir casi todas, consideran a los testigos de Jehová una secta e incluso llegan a decir que son una secta totalitaria. A mediados del 2017, Rusia incluyó a esta secta en la lista de organizaciones extremistas en el país. El fanatismo y la intolerancia de quienes piensan diferente es el sello común y distintivo de los extremistas. Todos sabemos que las transfusiones de sangre están prohibidas por los testigos de Jehová. Si buscas en internet encontrarás decenas de casos en los que personas han muerto por el hecho de que su religión no les permite las transfusiones de sangre para salvarles la vida, incluso si estos son niños. Como contaba en otro video, en Rusia, desde que llegó Putin al poder, se han estado impulsando programas para subir la tasa de natalidad. El gobierno ayuda con medicamentos, comida y dinero a cada familia que tiene un hijo. Cada niño es considerado una bendición para el país, así que la muerte de un niño en Rusia es el dolor para toda una nación. Hace unos años en Rusia hubo un caso de un niño de 10 años que sufrió un accidente de tránsito. Para salvarle la vida, los doctores le dijeron a su madre que era necesaria una transfusión de sangre. La madre, una fiel creyente de los testigos de Jehová, se negó a hacerlo. El niño murió. ¿Es eso extremismo? Yo no lo sé, ya me dirán ustedes. Otro caso que llenó de indignación a la sociedad rusa fue el de un hombre al que balearon en un incidente callejero. Para sobrevivir, el hombre necesitaba una transfusión de sangre, pero debido a que su esposa era testigo de Jehová, no lo permitió. El hombre murió. Desde Rusia consideran extremismo prohibir a los miembros de una religión, organización o secta la transfusión de sangre para salvarles la vida. Consideran que dejarlo morir por una ideología religiosa es algo extremo. Leí el caso de un joven que lo único que hizo fue encender un inocente cigarrillo. Cuando la comunidad se enteraron, lo acusaron de haber cometido una falta grave y lo expulsaron de la organización. Este hecho sucedió cuando él tenía 16 años y desde entonces su familia no le habla. ¿Es extremismo dejarle de hablar a un miembro de tu familia por un pecado sin mucha importancia? No lo sé, ya me dirán ustedes. Pero en esta historia hay otro detalle. ¿Por qué dejaron de hablarle? Resulta que los miembros de esta organización tienen prohibido hablar con nadie que no sea testigo de Jehová de las cosas que suceden dentro. Y además animan a sus miembros a tener poco contacto con los que no son miembros de su congregación. Y es por eso que cuando expulsan a alguien de la congregación por pecados como fumar, envían una circular interna a los miembros de la familia para que rompan contacto con el expulsado. Todo parece indicar que se trata de un método chantajista para intentar que el expulsado se arrepienta públicamente y vuelva. El adulterio es un pecado grave en casi todas las religiones, pero de ahí a considerarlo un delito ya creo que es algo extremo. Leí el caso de un joven que le fue infiel a su pareja, algo que dentro del grupo llega a ser un motivo suficiente para que a uno le hagan un juicio interno. A este joven lo llamaron comités judiciales internos y lo pusieron delante de 3 ancianos que son como se conocen a los líderes y valoraron si debía ser expulsado. Le preguntaron hasta qué posturas sexuales había hecho. De todo, querían cada detalle. Posteriormente lo expulsaron y claro, amigos y familiares testigos de Jehová dejaron de hablarle. En los últimos años, tribunales de todo el mundo han emprendido acciones legales para destapar los casos de pederastía en el seno de esta organización. Una investigación del gobierno de Australia anunció en julio del 2016 que se estaban investigando más de 1000 casos de abuso sexual que los testigos de Jehová habían estado ocultando durante 60 años. En torno a este grupo, que muchos llaman secta, no es que estén pasando cosas, lo que sucede es que están empezando a conocerse. La apertura de la caja de Pandora prosigue de forma incesante. Robo de datos personales, adversiones hacia los homosexuales, juicios internos, empoderamiento de bienes raíces, control absoluto del sexo entre sus miembros, casos de abusos sexuales, suicidios, silencio ante determinados delitos y un largo etcétera. Los testigos de Jehová controlan duramente a los miembros de su comunidad, limitan sus derechos civiles, regulan todos los aspectos de su vida, los engañan durante el reclutamiento y los explotan, sostiene Alexander Dvorkin, especialista ruso en religiones. ¿Qué tienen prohibido los testigos de Jehová? Tienen prohibidas muchísimas cosas, algunas de ellas rayan lo absurdo.
No pueden jurar la bandera nacional, no pueden celebrar su cumpleaños, la Navidad, la Pascua y todo tipo de fiestas, no pueden sufragar en las elecciones de su país, no pueden leer libros de otras religiones, hasta hace poco no podían hacerse trasplantes de órganos y las mujeres no podían ligarse, no pueden ser fan de algún cantante o actor, no aceptan ningún tipo de idolatría, no pueden ir a conciertos de rock. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a su canal Despierta. Quiero decirles, antes de empezar a hablar de todos esos temas que estamos viendo al principio del video, que me duele muchísimo en el alma. Me duele demasiado porque el hecho de yo despertar me ha generado un estado de conciencia y un estado que de verdad me ha hecho entender muchos aspectos en mi vida. Muchísimos aspectos en los cuales yo estaba muy errado. Y de verdad, si me ven con el semblante de esta manera es porque este tema me duele, porque a fin de cuentas, para mí, todos somos hermanos. Todos venimos de una misma línea genética, de una sola. Y me duele ver a mi hermandad siendo engañada, como conmigo lo hicieron. ¿Por qué? Podemos decir que Vladimir Putin, al poner esta ley en contra del extremismo, es una señal de la gran tribulación. Podríamos decir que es un ataque directo en contra del pueblo de Jehová, el pueblo verdadero, el pueblo escogido, el pueblo que se va a salvar. No, de ninguna manera. Eso es lo que nos hacen creer. Eso es lo que me hicieron creer a mí y eso es lo que te hicieron creer a ti, publicador. La realidad es que simplemente Vladimir Putin está poniendo orden en su gobierno. Hablé de esto ya antes. En Estados Unidos, el FBI investiga el terrorismo doméstico para encontrarlo y erradicarlo y es exactamente lo mismo. Ya analizamos lo que es un extremista. Estos son los extremos, lo que vimos con Denis. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad de la Watchtower? Cuando uno va creciendo y es adoctrinado como yo lo fui, que fui adoctrinado desde la cuna, uno en primer lugar, como primera sociedad que tenemos nosotros, que son los padres, jamás dudamos de que nuestros padres nos vayan a dar algo malo, algún veneno. Ellos piensan que nos están haciendo un bien. Más adelante te voy a explicar y te voy a enseñar cómo es que funciona el control mental y cómo es que logran estas personas tener acceso a esto. Pero ahorita yo te voy a hablar de lo mío, lo que es la segunda línea o la primera línea nacida dentro de este ámbito sectario, porque esa es la realidad, es una secta. Y en la cual yo poco a poco dentro de los capítulos te voy platicando mi experiencia. Pero eso es lo que pasa, publicador, eso es lo que pasa, publicadora. Que nosotros que somos adoctrinados desde la cuna creemos firmemente esto, que en algún momento de nuestra vida vamos a ser perseguidos, porque simplemente nosotros estamos sirviendo al pueblo escogido. Esa es la actitud extremista, exactamente eso. ¿Qué es lo que dice Vladimir Putin cuando salen a las calles, a los mercados? Lo que nosotros vemos en nuestro país, aquí en México, vemos los dichosos carritos y vemos a estos sectarios que no lo saben, publicadora, no lo sabes, pero esa es la realidad y hay que dejarla clara. Platicaba con uno, me acerqué dentro de algunos temas que traté de hablar con ellos. Que por cierto, debo decir que pues hice esto porque ya no vienen a visitarme. Mi casa ya está marcada. Un día salí y pasaron frente de mí, me saludó una chica con la que hablé acerca de cómo funciona acerca de la cuestión inmobiliaria. Pasó de frente, me saludó y se fue. Bueno, pues yo le mencionaba a este joven testigo de Jehová que se saliera un poquito de la distancia del carro donde están ellos puestos, se acercara conmigo y que viera
realmente la imagen. ¿Qué vemos? Es muy sencillo y es muy claro. Un stand con libros que sutilmente no te los venden. El primero, el segundo, el tercero. Pero esto va a generar un suscriptor más. Va a generar que tú en algún momento vayas a conseguir más adeptos para esta gran empresa editorial, que no es una religión. Más adelante vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión de la expulsión, del ostracismo? Yo lo viví en carne propia. Hace 20 años expulsaron a un tío. Y la verdad fue una situación difícil porque no voy a andar en el tema de por qué lo expulsaron. Porque siento que sería una falta de respeto para él y para las personas que me conocen, porque saben quién soy yo. Y es tonto. Pero es extremo, son cuestiones extremas. Lo expulsan y toda la familia deja de hablarle. Eso es una realidad. No venimos a hablar cuentos, no venimos a hablar cuentos. Mi caso, mi madre me corre, voy a vivir con mi padre, también me corre, porque yo en lugar de buscar estar con él por sus actitudes, que como he comentado en videos anteriores, hablar de mi padre, pues es, híjole, las palabras realmente no alcanzan, pero bueno. La cuestión está en que él también me corre, porque yo no quiero pertenecer a esta secta. Me dice, si no quieres no vayas a las reuniones. Y yo le dije, pues a huevo no voy a ir, porque no me gustaba ir, neta, no me gustaba ir. Debo confesarlo, no me gustaba ir. Poco a poco te voy a platicar más adelante mi historia concreta. Me corre y a partir de ahí me cortan toda comunicación. La gente que me conoce siempre me dice, oye, ¿por qué estás solo? ¿Que no tienes mamá, papá, no tienes familia? Y la realidad es que estoy solo. Yo, de parte de ambas familias, pertenecen a esta secta. Debo de notar que ambas familias tienen demasiados problemas. No se llevan bien, tienen disputas, riñas, diferencias. Y es una cuestión muy difícil que voy a abordar más adelante. Esta secta totalitaria es extremista en todos los aspectos. Te enseñan que desobedecer a Jehová Dios es lo malo, que si tú te sales te va a ir mal, que estar con los mundanos, que estar con los inicuos. El miedo que te generan al decirte que te vas a morir en el Armagedón por ser una persona que no quiere estar con ellos, que no quiere bautizarse, es extremo. Publicador, publicadora, por favor, despierta, abre los ojos. Me tomó 30 años de mi vida hacerlo. Si tú eres más joven que yo, aprovecha esto que te platico, porque es así, es extremista. ¿Qué pasó con Denis? ¿Qué pasó con este danés? El 21 de junio de 2017, el Tribunal Regional de Oriol rechazó la apelación presentada por Dennis Christensen en contra de su arresto preventivo. Este ciudadano danés fue detenido el 25 de mayo de 2017 en una redada realizada por el Servicio Federal de Seguridad y miembros armados y enmascarados de la policía. Dennis fue arrestado durante un servicio religioso de los Testigos de Jehová y acusado de participar en él. La justicia rusa condenó este miércoles a un miembro de los Testigos de Jehová a 6 años de prisión, acusándolo de extremismo. El fallo es el primero en su tipo, luego de que este movimiento religioso fuera prohibido en Rusia en 2017. Dennis Christensen, danés residente en Rusia, fue detenido en mayo de 2017 junto con otros testigos de Jehová, pero todos fueron liberados excepto él.
No ha habido respuestas a las preguntas de dónde está el extremismo, cuáles acciones concretas fueron cometidas por Christensen y por qué sería peligroso para la sociedad. Esta condena generó indignación en Dinamarca y también en organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El movimiento religioso fue fundado en 1870 en Estados Unidos por Charles Russell. Los testigos de Jehová se consideran los únicos que pueden restituir el cristianismo original, aunque a menudo son acusados de sectarios debido a sus rigurosos preceptos. Personas que están viendo este video que no saben nada acerca de nacer en una secta, es lógico que les va a parecer descabellado ver a un hombre que está siendo sometido durante 6 años a presión y verle su cara de alegría, ¿no? Es descabellado. Este es el comportamiento sectario, este es el lavado de cerebro como tal. A nosotros se nos enseña que esto es como lo que vivieron, lo vio el Señor Jesucristo, vivieron los apóstoles, y que debemos estar orgullosos de esto, porque eso son pruebas fidedignas. Yo invito a que, no sé, ¿por qué no Denis intercambie el lugar con algún miembro del cuerpo gobernante? Me gustaría Jackson, porque, bueno, me voy a despedir con una pequeña parte de un video donde están dando un discurso y la gente que no conoce esto me va a entender. Espero tu publicadora lo entiendas. Me despido con esto. Cuídate mucho. Queremos agradecer al hermano Morris por ese discurso sobresaliente. Ahora cambiaremos el tema. Estamos a la expectativa de escuchar al hermano Geoffrey Jackson del cuerpo gobernante y su tema es una intrigante pregunta. ¿Quién atacará al pueblo de Dios? Estoy seguro de que todos concordamos de que recientemente nos ha emocionado los ajustes de entendimiento relacionados con la gran tribulación. En tan solo los últimos meses hemos tenido artículos de la Atalaya muy interesantes y que nos ayudan a darnos cuenta de que los ungidos no permanecerán en la tierra después de la batalla de Armagedón. Y hemos visto una explicación con respecto a Mateo 24:31 que habla sobre la recolección final de los escogidos. Y también hace unos meses tuvimos un interesante artículo sobre Miqueas 5:5 y comprendimos lo que representa el asirio que entra al país. Y sin duda apreciamos el entendimiento ajustado con respecto a lo que realmente implica la venida de Jesús. Y hoy a esa lista podemos agregar lo que hemos aprendido sobre la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Todo indica que al acercarnos cada vez más al inicio de la gran tribulación, vamos sintonizándonos con entendimiento más refinados. Y estoy seguro de que todos apreciamos eso, ya que obviamente Jehová quiere que estemos preparados para los eventos que ocurrirán dentro de muy poco. Al estudiar las Escrituras nos damos cuenta que justo después de comenzar la gran tribulación, transcurre un tiempo en el que los ungidos sean llevados al cielo, en el que ocurre un ataque al pueblo de Dios. Todos estamos muy interesados en el significado de eso, porque la mayoría de nosotros probablemente estaremos involucrados cuando ocurra ese ataque. Quizás ya notaron que estamos hablando de Ezequiel 38 y 39. Gog de Magog. Pero, ¿quién es realmente Gog de Magog? Como estamos un poco cortos en el tiempo, dejaremos esto para el próximo año. Yo no le veo ninguna gracia. No creo que vayan a dejarme bajar de esta plataforma. Por muchos años, nuestras publicaciones han explicado que Gog de Magog se refiere a Satanás el diablo, particularmente después de ser arrojado del cielo.
Y nos basamos en un entendimiento de lo que dice Revelación en cuanto a que Satanás es el principal interesado en destruir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Revelación 12 resalta eso. Pero es interesante que cuando observamos esa explicación nos vienen preguntas a la mente. Veamos alguna de esas preguntas. Vayan conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 38. Por favor, discúlpenme, esta Biblia se ha ido poniendo cada vez más pesada. Es una infamia. Quizás deba utilizar mi tabla electrónica como respaldo. ¿Y por eso piden sus donaciones? Qué bárbaro. Vean cómo se burla. Destruir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Revelación 12 resalta eso. Pero es interesante que cuando observamos esa explicación nos vienen preguntas a la mente. Veamos alguna de esas preguntas. Vayan conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 38. Por favor, discúlpenme, esta Biblia se ha ido poniendo cada vez más pesada. Quizás deba utilizar mi tabla electrónica como respaldo. Quizás deberías de estar en la cárcel en lugar de tenis. Neta, por esto se sacrificó Dennis Christensen. ¡Desgracia! Poniendo cada vez más pesada. Quizás deba utilizar mi tabla electrónica como respaldo. Ezequiel capítulo 39. Leamos esto antes de que venga alguien a bajarme de la plataforma.